Just bear with me. Um, loud. So, my name is Carrie. I'm an art historian Hola, and I mi focus on nombre es contemporary Carrie. art. Soy And historiadora de it's arte y me thinking enfoco en about el what we arte live in contemporáneo. that I know No more me he about enfocado en el thanks to arte this cubano. Ya project. quisiera saber más sobre el arte So, I cubano won't y be gracias talking a este about art proyecto estoy empezando a historians that hacerlo. drew you here. Así que no hablaré sobre el Um, arte en Cuba, and así que espero que no hayan I'm venido going to tell you aquí about basically an por idea that I want eso. to try out, that I want to play with. Básicamente And quiero hope you discutir una guys idea con will ustedes. Es una idea con la que quisiera participate and jugar invest y in. espero que ustedes me It's an ayuden o que al idea menos that came les to me parezca when interesante. Tanya Y es una Bruguera idea asked que me se what me my talk would ocurrió be. cuando Tania Bruguera me And I don't know, preguntó I had this sobre qué idea. It just sería mi came in a charla. flash. And I Y said, pues no sé, se me ocurrió una idea. curiosity De is to repente contemporary art dije, what taste la was to curiosidad modern art. es al arte contemporáneo lo que el Modern art gusto fue al tastes to arte modern art moderno. as curiosity is to contemporary art, which sounded great to me at the Esta time. fórmula en un momento And me I pareció love it because fantástica, it's about me knowledge. gustaba And that is really porque what tiene que ver con storytelling el is about. So, conocimiento, in a way, ¿no? this is a great example of an artwork that Así que asks este, us to por be ejemplo, curious. es un muy buen ejemplo de una obra de arte que Um, nos pide que seamos the curiosos. problem is that, of El course, the more you problema es focus que, claro, about entre más the piensas en more eso, exceptions más and excepciones y problems and problemas mistakes you notice over the descubres months between con now el and then. paso de los So meses. I'm definitely presenting this Así que idea estoy as a presentando esta provisional idea en and una forma really más bien provisional. as a Es concept to como un play with, concepto con el que right? pienso que If you can podemos play with it, jugar. Podemos jugar perhaps con esa maybe might get comparación some more y interesting. quizás Um, encontrar cosas más that in interesantes. itself is interesting En to sí, me eso me because resulta it suggests that interesante there's some kind porque of indica epistemic que value. hay una especie There's de some kind valor of knowledge epistémico, una that especie de we can get conocimiento that que is from things that podemos aren't necessarily tomar a de cosas truth, que no son exactamente right? So making an proposiciones analogy con between taste expectativa de and ser curiosity, modern verificables. and contemporary, I'm not making a big Entonces, no claim. estoy But I think pretendiendo there's afirmar una epistemic verdad, value in pero pienso que play hay un with the valor idea. So epistémico let me just sort of que start podemos and derivar de jugar con esta idea del valor de la curiosidad so en el first slide, arte contemporáneo. second slide. Okay. El arte Art moderno was no se not meant hizo for para viewers espectadores as en posición epistemic de beings. agentes This is my epistémicos. claim. Esta es It lo que was meant afirmo. for viewers who are doing a different El kind of work, espectador hacía un not tipo de trabajo epistemic que work, no not era knowledge work, epistémico, not the no work era un of trabajo de learning, aprendizaje, de teaching, um, enseñanza, and y que using the implicaba faculties el of uso de las cognitive knowledge. facultades And this makes cognitivas. sense Y esto because tiene modern sentido art, porque el like arte epistemic art, moderno, el comes at modernismo, the end of se this sitúa en la long line culminación de back from una the Enlightenment. línea extensa que When emerge en la philosophers were Ilustración, talking about the cuando los intellect, a filósofos faculty, hablaban a aspect of de learning aspectos de la that was mente specific for making judgments cuya about función what is específica beautiful, what era is pronunciar good, what is juicios bad, sobre lo what is bello, indifferent. lo indiferente. And this is something that En el in the siglo 18th century XVIII, was part esto of the formó Enlightenment, parte part of del the proyecto de production la of the Ilustración emerging y de la subject. producción de un nuevo And tipo de sujeto. the way that art was El part of papel that del was arte that en it was a esto place where you could era, exercise this digamos, judgment como el espacio en el que se and ejercía look cierto at tipo de things that juicio sobre el are valor marvelous. Again, estético. these are like these big claims that El modern arte art was made moderno se hizo for para that kind of espectadores de viewers, ese for someone tipo, personas exercising que taste. And a lot ejercían of la what facultad we del have gusto in our y modern muchas de las museums obras and que our hay en los museos de arte expectations about moderno what y it las is we do when expectativas we con go las to que a vamos a gallery ver arte still have that todavía cargan marker. con este And what I'm trasfondo. proposing is that Y mi that's a propuesta problem es que eso genera for contemporary problemas en art. el caso del arte There's still plenty of art contemporáneo. out there that Ciertamente todavía hay does mucho direct arte itself por to us ahí as que the nos bearers of apela taste or the como exercisers of agentes that de la faculty, facultad de gusto, but that pero en su on the whole, totalidad that's not what de eso no contemporary se art is trata el about. arte And contemporáneo y part of the parte problem de and a lot of my los problemas challenge que with mucha contemporary art gente comes le from encuentra al arte contemporáneo approaching it as resultan de that que la kind of abordan en esa viewer posición and not being met by what y no they're encuentran lo looking que for. buscan. Um, so as I Como he said, the dicho, el concept of concepto taste de gusto was fue a una thing idea right nueva en around el the siglo mid 18th century, XVIII and it's really
Es interesting because interesante taste porque el itself, gusto en we'll come back to sí this, always has siempre problems. presenta Everything's about problemas. Por taste. un That lado, on the one hand, el gusto, taste, on the one hand, taste can be podemos hablar de defined tener buen against gusto, having good ¿cierto? taste, Tener esa having that facultad, faculty, being very ejercerla well bien. exercised. And Y that's Kant habla held in de pure el gusto taste. puro Philosophy y holds muchos otherwise. otros Some version filósofos se of that ocuparon de from that other kind distinguir of taste el gusto is, puro de otro I have a tipo de taste gusto, for como chocolate cuando and you have a a mí me taste for gusta el coffee, chocolate, a ti te gusta right? el café. And that kind, Es very un tipo de subjective kind gusto of muy taste, subjetivo is y works really well for a society that funciona rewards muy things bien en el like marco de una speed sociedad que se and fue haciendo más y más so consumerista. taste in art Así que el always gusto en el has this arte kind of siempre push and está pull en un tira y depending on afloje what entre estos aspect dos takes. tipos de gusto, And o I'm just gusto puro y gusto recommending that subjetivo. to come back Voy a to hablar de esto de curiosity, nuevo más which is adelante always a porque necessary la contemporary curiosidad, que en mi Western argumento es insight to taste, la also has some correspondiente problems. contemporánea al gusto, tiene Um, también problemas I'm análogos. going to give you a distinction that I found Quiero in ahora an early retomar artist una talk by the distinción contemporary artist Andrea que hizo Fraser. la artista Some of you may contemporánea know Andrea her, Fraser en an una de sus American artist primeras who charlas. started doing Fraser comenzó a hacer museum-based performances en performances museos in the a finales de los early años 80s. 80 e inicios de los 90, This is pero esto es something un she wrote, escrito a suyo distinction en el que between ella two ways distingue entre that dos maneras, that people use otras maneras de to make usar sense o of de darle art. sentido al She said arte, that y se all refiere a art, todo el like arte, incluyendo las pinturas Renaissance del painting Renacimiento, la and escultura Baroque sculpture barroca, and whatever you could lo find que in sea que puedas encontrar en el antiquities, Museo de Arte use, right? Metropolitano de There's Nueva two York ways o that el people Louvre. relate to it. Ella dice que la gente se For relaciona those of con you esas obras de familiar dos with maneras. Bourdieu, Y quienes Bourdieu conocen used to la obra de point out Bourdieu y su that noción de la some distinción, people esa es have su an fuente. approach that's Fraser called a dice que hay domestic personas que approach, tienen un and the abordaje reason is that it's the doméstico, approach that es would be decir, typical of someone who grew up with característico de good art alguien in their que home, creció rodeada de with buenas a obras de arte, legitimate entre kind of comillas, en su culturally casa. valued art in the home. And Y it es is a un mode that modo she says de speaks to acercarse al who you arte are and how you que, feel, según ella, right? se So if you refiere a grow up quién with eres y it, cómo te it doesn't sientes. have to Si be tú taught creces these rodeada de arte, principles no of taste, no tienen que of enseñarte los principios taste. del gusto con G And when mayúscula. people are Y cuando approaching la art gente in se that acerca al way, arte con esa um, actitud, they'll talk more tienden a hablar about más um, sobre having the right kind of sentir feeling. lo So the way correcto. I like to think about it Yo is, lo entiendo así I've done y lo this. he Every hecho. time one Cuando uno se complains queja that other que otras people in the personas en el museum museo are spending all their se pasan time el tiempo reading the leyendo text los and not textos en vez looking de at the ver las art, obras. you're sort of Cuando piensas exhibiting that eso, estás that domestic ejemplificando side. esa Yes, aprehensión yes, have a certain doméstica kind of del relationship arte, to it that's not que a heart, donde tú buscas right? tener That isn't about una relación power, sincera con las obras, que no está basada en that información y other side conocimiento. maybe is Y more quizás about ese otro lado tiene más que the ver con la scholastic información y approach. Fraser lo And in llama some ways, it's related to la what I'm saying about aproximación curiosity, but it's escolástica. also quite different. And she identifies that also with a Fraser kind of también lo asocia a class-based una distinción de reason, clase, but with pero class-based una distinción de education. clase She says basada en la that the more educación, degrees es you decir, have, entre más especially an títulos artist, tengas, sobre the more todo en likely you historia are del to have a arte, es scholastic más probable approach, que tu aproximación because sea it's your real escolástica y knowledge, esté not what basada en el you feel or conocimiento, who no en you lo que are or what sientes y you quién know, eres, is what sino en lo que sabes. from that perspective, that's the correct Eso es way lo que that you need determina to para ti know, la manera for instance, correcta you need to de know some abordar art. el You need arte. to know Tienes what que came saber de before. You arte, need to que know vino antes, que después, when representation cuando dejó stopped la being the representación de funcionar phenomenon como el paradigma de la of art producción making. artística. And it is, it can be Y just as puede problematic, ser, el I punto heard de her say, Fraser es right? que esta It's not that one estrategia is better puede and one ser is better. igual de These are actually two problemática. De competing hecho, ways son that dos our art formas institutions address this, distintas y que and they're sort compiten of entre always in sí, tension. en las She que was las saying, for instituciones example, that when artísticas you go to museums, and it eh, is nos helpful for presentan las one thing to obras. say, because to be addressed
El hecho de que una obra le esté dirigida a un agente epistémico es un poco distinto a lo que Fraser llama una aproximación escolástica. Es decir, que lo que quiero proponer es una tercera categoría que está en este momento surgiendo, constituyéndose. ¿Qué, qué es entonces un agente epistémico? La palabra, el episteme, miento, y un agente epistémico es una persona que ejerce su capacidad de saber o de conocer, participa del conocimiento como proceso, como actividad y se simboliza en diferentes tipos de profesionales del conocimiento. A la izquierda vemos a Andrea Fraser haciendo una performance en la que ejerce el rol de docente en un museo, lo mismo en obras de Fred Wilson y Pablo Helguera, es decir, que estas posiciones de conferencista, panelista, estos son ejemplos de la agencia epistémica por excelencia. Se trata también de los espacios, espacios como el laboratorio, los archivos, las escuelas, esos son todos espacios en los que ocupamos la posición de agentes epistémicos, la gente que ejerce la ciencia, la arqueología, incluso les psíquiques o mediums son agentes epistémicos, porque aquí no está en juego quién es quién tiene la verdad. Estamos hablando desde el tipo de actividad que estás ejerciendo. Estás involucrada en un proceso cognitivo y eso vale de un científico y de un medium por igual. Por supuesto, no son la misma cosa, excepto en el sentido en que ambas personas pueden entenderse como agentes epistémicas. Go to slide 6, the next slide. I hope it's the next slide. Yes. Okay. So all of those Entonces, todas estas movements that I figuras just de showed agencia you are epistémica que either les he written mostrado or by eh, contemporary son artists. So ejemplos from de arte 1989 contemporáneo to about desde el 2010, 89 some hasta of those pieces I 2010. showed. I Y pienso consider que them se trata contemporary de arte because I'm contemporáneo using porque that uso el term término no not to para name designar necessarily the art necesariamente of el arte del this momento moment, actual, whenever the speaker el uses momento it. en el que está So hablando quien contemporary habla. can be a slider, and if you're Contemporáneo using it in podría 1950, funcionar como un it shifter, es decir, represents que something si more lo usaste en contemporary, right? 1950 se So refería a it's lo que not using estaba it that pasando en way. ese momento. For No me, es así como uso el it término. actually is starting Para to mí, look cada like vez this kind of más content, where parece it came to que be el used concepto de arte after contemporáneo around tiene sentido 1989. en el Yes. sentido Your en el que se attention lo to this usa a partir del worldview, 89. Y este año tiene sentido porque ese and año the el mundo conditions cambió for y art las condiciones para became el very arte different. también And I think llegaron a it's ser muy a mode, distintas. a kind of Pienso que es una especie de condition for art condición that para el is arte more que se distinct from the distingue de la modern condición than moderna, mucho anything más que before that. So cualquier I'm not otro saying some ejemplo people look at precedente. the Hay 60s, gente que 70s, and incluye los 80s años and they do 60, 70 y contemporary art. For 80 me, bajo el it's too paraguas de lo far from modern. contemporáneo, pero para Okay, mí so esas décadas contemporary art pertenecen for aún me a lo is moderno. El this arte this contemporáneo later para period, mí and two things I'm corresponde a going to este talk about periodo in más here reciente. are what are those Ahora, ¿cuáles son conditions that's going to las come into condiciones a play, las que me and refiero? also is that Y over? por otro lado, podemos It's a big preguntarnos si ya question. el periodo del arte Does it have to contemporáneo happen now? terminó. Es otra pregunta. And is this this all might be related to that. Next slide. So the art of Walid El arte Ra'ad, de Walid Raad sorry, it's tiny. Walid Ra'ad is a great example Walid of Raad es art un that is muy buen addressed ejemplo de un to the arte viewer as an epistemic, que se dirige a knowing quienes lo ven como agentes person, epistémicos, or seres que knowing. conocen o están And some of entregados you en may el know trabajo his de work conocer. that he Quizás presented in the conocen Atlas Group. He came to su Brussels in obra 2002 Atlas in Group. Documenta, De where he had hecho, a piece Rad that se was dio a very conocer that en got una a lot edición of anterior attention. de Documenta. I'll give you a little bit of a sense. I can't No go puedo into too explicar much en depth, detalle su trabajo, but pero he's the artist to the él right, es la persona con la gorra and y he's está doing a haciendo una performance, performance and he's
Y la performance consiste en explicarle su obra a los espectadores que aquí están en posición de estudiantes, personas que están aprendiendo, y él es quien está hablando. Ambos son agentes epistémicos. Next slide. This is also not going to work if you're in the back. Esta es la obra que les estaba mostrando y quiero contarles brevemente de qué se trata. No voy a poder hacerlo plenamente. Lo que está explicando en la imagen anterior es cómo hay letras, hay letras blancas, hay escritura arábica en blanco. Aquí solo se ve dónde está la mancha roja, pero de hecho hay escrito en todo el muro. Y lo que él les explica es que este es un muro en el que escribió todos los nombres que se le ocurrieron telepáticamente, nombres de artistas libaneses del siglo XX. Él dice esto durante su conferencia, estos nombres me vinieron a la mente por telepatía, los escribí y se los mostré a otras personas para cotejar y alguien se enfureció con él y le dijo, ustedes, artistas libaneses de posguerra, no conocen su pasado, ni siquiera saben cómo escribir bien los nombres de los artistas y tomó algo de pintura roja y cubrió uno de los nombres. Y según cuenta Ra, se sintió muy mal y comenzó a investigar todas las personas cuyos nombres había escrito mal. Y esos son los collages de información y de trabajo de archivo que ven que él realiza posteriormente en esta obra. Luego se detuvo porque dice que se dio cuenta que la fuente de la información telepática no eran artistas del pasado, sino artistas del futuro que se estaban comunicando con él y transmitiéndole esos nombres, pero no para que adquiriera, para darle información sobre estos artistas, sino para generar ese manchón rojo, porque los artistas del futuro, por algún motivo, no tienen acceso al rojo. Quizás físicamente no tienen acceso al pigmento o bien no lo pueden usar. Y así termina su narrativa de manera muy misteriosa y muy abierta. Let's try the next slide. Or actually, could you go to the previous slide? Before that, yes. If you look, if you can see Si se fijan, muy a la derecha hay unas marcas, unas franjas grises en la pared. Ese es el texto de pared. No, ahí no hay simplemente fecha, materiales, dimensiones, sino ahí está escrita toda la historia que les acabo de contar. Entonces, si Raad no está haciendo su performance, su narrativa funciona en el texto de pared. En ese sentido, tiene que ver con la idea escolástica de que te atrae la información, necesitas saber y esto llevado a un nivel ridículo, ¿cierto? Por otro lado, no es en absoluto un ejercicio escolástico porque, claro, tiene que ver con la idea de la historia del arte, nombres de artistas del pasado que debes conocer. De eso se trata la obra, pero luego él te dice que ha recibido la información por vía telepática y lo dice como si fuera un hecho. Lo que quiere decir que si estás viendo la performance o leyendo el texto, de repente no solo estás recibiendo cierta información, la estás evaluando y de hecho estás un poco confundida, ¿no? Cuando tú estás allí con él en persona y él te está contando esta historia, no es solo un problema epistémico, creo en la telepatía, ¿será que este tipo está loco? Tú te preguntas, ¿cómo me comporto? ¿Asiento y digo, bueno, bueno, o me voy, arrugo la frente?
Hay un momento en el que te preguntas, ¿qué está pasando? Y ese momento es también un momento cognitivo. En ese momento empiezas a sentir curiosidad. En este sentido, la pieza genera curiosidad. Todo este asunto de los artistas del futuro y la mancha roja y ese vacío que queda al final, cuando nos preguntamos por cuál es esa catástrofe que hará que ya no tengamos acceso al rojo. Creo que si Walid Rad estuviera aquí, diría que sí, él recibió esta información por vía telepática, pero no creo que él crea en los poderes telepáticos. Así que una vez más, estamos en un espacio donde la verdad y afirmar la verdad es importante, pero el contenido no es necesariamente lo importante. Puede ser que sea mentira o falso o no. Para mí, eso es una actitud que encontramos en buena parte del arte de este periodo. Aquí están los nombres de algunos y algunas historiadoras del arte y algunas categorías que han usado a lo largo de la última década para designar el mismo tipo de fenómeno del que estoy hablando, este giro hacia una preocupación por el conocimiento en el arte contemporáneo. Artista como etnógrafe, giro archivístico, artista como historiadores, giro educativo. Solo quiero indicar que hay varias personas que han discutido el asunto en términos similares a los míos, pero como ven, aquí se habla, por ejemplo, de un artista jugando el papel de historiador o de etnógrafe, pero a mí me preocupa cuál es nuestro papel como espectadoras y espectadores. El hecho de que existen todos estos movimientos o corrientes distintas que tienen que ver con el conocimiento, esto nos permite decir, bueno, sí, tiene algo que ver el arte contemporáneo con eso. Hay otra manera de hacerlo y se basa en la historia del arte. Y resulta si nos preguntamos por la condición posterior al arte conceptual. Una vez que todo lo que está implicado en la obra de arte, el público y el museo, todo esto ha sido cuestionado por el arte conceptual, en ese momento hay que tomar decisiones a todo respecto. Sí, puedes hacer una pintura abstracta, hermosa, pero tienes que decidir hacerlo. Ya no es algo dado que puedes dar por sentado. Esta ausencia de cosas que puedes dar por sentado, pienso que es un aspecto importante del arte, en realidad desde los años 70, pero ante todo estoy pensando en lo que pasó después, lo que le pasó a la idea de obra. Todo el tiempo escuchamos hablar, si van a una sesión en una academia de arte donde se está criticando la obra de los estudiantes, y un estudiante empieza a decir, esta obra, aparte de una experiencia que tuve, estaba pensando en esto, y la persona que está haciendo la crítica va a decir, pero no lo veo en la obra. Lo que tú quieres es que la obra contenga ese trasfondo. Y tiene también que ver con la pregunta por lo que dice el texto al lado de la obra en el museo. Es decir, la idea es que debemos estar mirando solo el objeto, no deberíamos necesitar información adicional, ¿cierto?
Y el hardware arte que that also, necesita ese tipo right, de hasn't done explicación enough es to fallido. Los normalize that artistas no patterns, han even though logrado the work internalizar lo itself, importante en la literally obra is a misma. work itself. Bueno, yo no And that's one pienso of que the things exista la that obra makes misma o la conceptual obra en cuanto tradition. tal. Esto es But algo there's que always produjo la, external la information. tradición del arte It's just whether you conceptual, a have saber it or que not, siempre hay right? Whether you información already know it. externa. La pregunta es So you si could ya la say tienes, si that, ya sabes. that this, let's say that this Y urinal en in an ese art exhibit is the caso, bust of Duchamp. If you have si that tú sabes information que este and know orinal it's es not una obra de in the Duchamp, object itself, eh, right? esto es información que Um, no está allí en la so obra, en I'm el playing objeto en cuanto around with tal. words here, but Estoy jugando un poco con thinking las about a kind palabras, of pero art estoy tratando making de pensar really en una turns práctica on that, artística que se basa more en than eso, the work itself. en la producción, una So producción que no the way está that the condensada en la object obra is misma. going to always En estos need a casos, el supplement, objeto necesita and siempre the un supplement suplemento is part y of el what the artist suplemento es parte produces. de lo que los artistas producen. Next slide. So this is a work by Esta es Cameron una obra Rowland, de Cameron Rowland, an un American artista artist who estadounidense has, I think, become very important in the last few years. que ha And ganado mucha in this work, importancia en años you recientes. walk into the En gallery esta and you obra see this entras a very la galería common y piece of ves office un furniture. mueble de oficina bastante común y corriente. And it's actually quite De hecho, monumental in es space all by monumental si itself. lo So ves it's a en el riskier piece espacio to por look at. su Here propia cuenta. in an art context, you can even say, okay, it's kind of like a Tiene minimalist algo que ver con una escultura painter. And I think minimalista it is on porque that el level. acabado es muy fino. Next slide. This wall text has to be Pero there, tiene, this tiene que text, and estar if you're este not going to be texto able to read it, that's okay. You acompañando can go la back. pieza. No van a poder leerlo What it tells ahora you con is tiempo, that pero that lo que desk dice is called the es Attica que series. ese escritorio se So llama la this series of serie infamous Ática. prisons in New Ática York es State, una prisión and it was muy produced conocida en el estado de by Nueva prison York laborers y fue in order producida, fue producido el escritorio to get this por desk, trabajadores en la the cárcel. artist space, which is the gallery, had to contract with El the artista government to tuvo get a que supplier hacer un that they could contrato use con to el work from gobierno the para system, so poder they became eh, implicated in that system too. adquirir esta So pieza they del were sistema implicated. carcelario, de modo que The el gallery artista y la disappeared. galería ahora están And as soon implicadas as en este there's more to get to that sistema. text, as soon as you've read Una that, vez this lees is el a totally texto, new feeling to tu you. You relación lose contact sensorial y anímica con el objeto es immediately as to what completamente changed distinta. in a very real way, but it's not in the work Pero itself. Or no es maybe algo que there la is obra something like misma that next to contiene it, right? This process is o about lo contiene, pero no surviving. tenemos acceso a ello, una Next slide. comprensión de quién lo hizo. Next slide. Another artist who does Otro this in artista an interesting, que very, very different hace way esto de manera is interesante, muy an distinta, American es artist un named Dario artista Robleto. estadounidense llamado Darío Robleto. He does lots of different things, Hace but he's muchas made these cosas, very pero ornate looking, almost ha Victorian hecho looking unos objetos objects. But muy what he does decorados, casi is victorianos. intervene at Lo the que hace level es of what intervenir his en materials el plano are de los and how he materiales que usa describes y them, cómo los and then how the describe, museum y has to luego cómo describe tiene que them. describirlos el So museo. feathers made from stretched Entonces aquí audio son tape of plumas the last hechas recordings con of cinta Maoist estirada de intelligence las in now últimas extinct grabaciones languages. de aves Next. y lenguajes ahora Grade ink extintos. made of lamp black Tintero ground de fulgurized vidrio, glass tinta producing hecha en wipers. casa Smoke from the blast melts con surrounding sand, cuttlefish sepia, filter minerales paper, volcanic ash machacados mounds, and y Helen's vidrio inky willow impactado por grass un glass. rayo, Okay, etcétera, so etcétera. that's just the list of Es simple, es materials, la lista right? de Even if the materiales, ¿no? museum doesn't want to give you an Aun si el explanatory museo text, they have no to quiere include incluir that un as there's a texto que explica materials la obra, and tienen there's que their incluir esa lista de poetic materiales evocative que way es for muy looking at poética, something claro, y about que evoca muchas cosas y extinction entendemos and que climate, la obra tiene que ver con la geo extinción, el change. cambio geológico y And climático. we also, of course, have Y claro, an también epistemic agency tenemos un problem problema de in agencia learning that. epistémica al aprender, I can't see that porque yo epistemic pues no technique was puedo made with ver allí que la fulgurites. tinta fue I know the terms producida of fulgurites a really are partir de small, fulguritas y no right? sé muy And bien qué so, son fulguritas. in fact, he's very Entonces, de hecho, insistent Robleto under the con absolute firmeza dice que absoluteness. He
que realmente así es como produce los materiales que usa. A veces se imagina un material y no lo puede encontrar. Es una parte increíble de su trabajo, pero finalmente encuentra, por ejemplo, huesos de mamut y todo lo que dice que usa en sus obras. Y lo que quiero indicar aquí es speaking of distractions, there's a really cute scene back there. So, might even be a performance, I'm not sure. So, an example of this un supplemental ejemplo de composition, la artwork is not composición supposed to be suplemental, the object donde itself. una componente clave de la obra es algo que está por fuera de la obra Itself, but that o is the algo que no work, and the existe. work is still Y evocative, aún así poetic, la obra puede ser emotional, muy right? poética, puede evocar muchas emociones, Works on all those levels, but funciona a it todos needs esos other niveles, information. pero para ello requiere de una información externa. So, that's right. The information creates that. I don't know if poetic. I use that word too. Correcto, la Yeah. información So crea algo the way, poético, no sé si es la palabra yeah, correcta, the pero sort of se aesthetic funden quality la calidad and estética information. y la Yeah, información, se that's really fusionan. well. Gracias, sí. Muy bien dicho. So those are works that really Entonces, make estas that son obras supplemental relationship between en the las que object vemos and the esa relación information very clear. suplemental entre I objeto won't e say that información it's de manera muy perfect because clara, pero contemporary mi art argumento es does not que parte de la condición del function arte that way. contemporáneo It just doesn't to your reside en point, que hay right? mucho arte You que need funciona information. así, How many, if aunque no this lo exhibition, enfatice this tanto. exhibition is Es not decir, special, necesitas información, but ¿no? in general, if you Esta go to exposición es especial, any es distinta, contemporary art, you're pero going to see a cualquier something espacio de where arte there's a little tidbit of contemporáneo al que information vayas, somewhere verás que hay un poquito de información en alguna that the parte. artist grew up near Te Chernobyl, dicen que el artista or creció cerca de this Chernóbil particular o que forest was este raised in bosque fue 1989, sembrado en or el 89 o you can think of any number of these little hay details incontables that posibles detalles. I don't No remember who recuerdo wrote la it, obra, but it matters so pero much that these era muy soldiers that I saw importante que marching in the los video, soldados a quienes vi I would never have marchando en el been able to video trace son who this person. griegos. I would never have No, known. no, no, And no habría when tenido you manera de find out, it saberlo, all pero makes cuando te sense, right? enteras, le encuentras And sentido a that happens todo. all the Eso pasa time, todo el and we're not tiempo. always given Y the no siempre se information nos da to la experience información. it. Eso And me it's enfurece a why veces. you walk Y por around eso exhibitions like this caminas with your por guidebook, la exposición right? con tu Or you texto see guía everybody o ves a todo around el one little piece of mundo paper that eh, has in 10-point font tratando de all the leer un information pedacito written in de very papel donde scholastic, la información está paragraph escrita de manera muy format for escolástica, sort of in a como very educated para way, un let's say. público muy And maybe educado. in there you Y find your allí little hint encuentras that ese makes the whole work pequeño open up, detalle de right? información que hace que This la is going to be obra especially bad sea, since sea when I accesible. turned 40 and started needing reading Ahora que glasses to ya cumplí see 40 this años y thing that you can necesito read right behind gafas para someone else's leer y poder shoes, ver esto y because tengo it's like que they want to keep mirar you from detrás del having hombro de what alguien, you es como have. si no quisieran dejarte It's acceder a really la the información que way you, necesitas. right? Y Not en cierto any modo es entities. así, ¿cierto? It's just No me refiero a a lesson, a individuos, kind of built sino in es algo que aspect queda, from that un earlier aspecto, modernist un idea rastro que that queda de ese self ideal was supposed to moderno, have all the según el information, cual la but obra also that misma you're not debía supposed contener toda la um, información that it's y not según la supposed to be about cual no se debe, knowledge, el punto no es el it's supposed to be conocimiento y la about información, feeling sino el and sentimiento y visuality, lo right? visual y el Taste, gusto. taste, not knowledge. But we have this weird condition now Pero where estamos it ahora feels en una like condición extraña the en la apparatus que there's not a es new como si apparatus, but there's no a new tenemos un art. aparato So nuevo, that pero it's sí not, tenemos un I nuevo don't think tipo it's a de bad arte. thing No creo que esto that sea you need to carry malo, around your guidebook que tengas que or andar your con la shoulder, though guía I think o there are esforzarte technical pienso que solutions se podría resolver esto for our usando mejores eyes and técnicas, backs, but it's worth it, right? It's worth it to get pero that vale la information. pena And that's buscar y another way conseguir la that información.
this is a distinctly contemporary art Y así también, esto es un is that asunto sort of typical específico model for del arte order is the contemporáneo. cube, the white El cube. modelo para el arte It's moderno a es cutout, el a cubo state of blanco de art. la galería que te The model permite for art simplemente that ver la we most obra, expect to see pero el places in a lugar way óptimo para el forward in a arte way, I would say, contemporáneo, is my opinion, es mi opinión, is an exhibition like es en una this, which is exposición an como esta, international multi-artist temporary una exposición exhibition, right? internacional You have con muchos to see a artistas y certain time, temporal. so everybody Tienes que can ir en go cierto and momento del be in tiempo para places to ir a see and verla. see art La that's gente made by lots of viene different de by different artists diferentes in lugares different y ves countries, arte right? hecho por The fact that it's artistas international is distintos really important de países because distintos. Esto es importante que part sea of explaining internacional. why that's the case now that has to do with the neoliberal global economy Esto, claro, para and the role explicarlo, that these tiene que ver exhibitions con have in la relation to it. economía global That's true, neoliberal y el papel que but it's cumplen also true exposiciones that como Documenta, they are a kind of amazing site pero también to es cierto que encounter son places espacios and ideas and maravillosos people para that are not encontrarse in the con world you come from, right? lugares, That ideas y to have personas que exchanges no to pertenecen a tu mundo. to be in contact, Esto te not in the permite same way estar that en when you read a contacto, no newspaper, como cuando right? lees el Instead, periódico, to be in ¿cierto? Sino es contact otra with manera this de fellow at the great entablar army, contacto. Por ejemplo, esto que or dije this del artist, ejército or whoever it griego is, o de we un know bosque in part from particular. that's part of Por what's eso es que happening, estamos and it's of yendo great y value, tiene mucho right? valor. It's also También, serving the needs of the neoliberal global también, economy, claro, but cumple it's un also papel dentro having de a la kind of economía global neoliberal, pero al productive mismo cultural tiempo function, tiene una and that's part of why función we come. productiva y útil, y es por eso So que if that's the kind of asistimos. condition, then Dada that esa is condición, why inherently we're going to need information, right? de manera Because we're inherente all es un coming from one contexto en el position que at all times necesitamos somewhere, información, porque right? no todas las And we're personas all vienen schooled in the de una same misma art. tradición, no todas las None personas of se han them are the educado same en la misma references, and not historia del having all the arte, same no todas references is sort of the comparten las point, mismas right? referencias. Y en cierto modo de eso se And trata, to ¿cierto? value that, to want to do Se that, and to trata actually de care about that reconocerle is valor a really eso, querer curious, hacer ese right? trabajo y And that's hacerlo. part of what I Y mean para by this ello idea tienes que that sentir curiosidad. the work is Y not a eso me pulsing you refiero cuando as digo que la epistemic obra agent, as apela somebody a with ti como agente curiosity, epistémico, alguien que and siente that curiosidad. being someone with taste Y la is idea de great, ser but alguien it's que not tiene buen what this gusto is really está about. muy bien, pero ya no se trata de eso. Next slide. Okay, so two final notes Dos observaciones about finales sobre curiosity. la First of curiosidad. all, curiosity is a En primer passion. lugar, This la is curiosidad es una pasión. from David Hume, one of those 18th Es century una philosophers. expresión de David This was Hume, uno de summarizing esos that filósofos del siglo pleasure, XVIII. pain, Él and dice que las tres curiosity. pasiones son el Just placer, because el we think dolor y la that curiosidad. curiosity Es describes raro sort of si pensamos en epistemic eso, need and que diga que desires, la curiosidad, que es treating un pleasure anhelo epistémico, as que these almost la biological sitúe en el drives. mismo And I plano like que unas remembering pulsiones que that son casi because, biológicas. again, Y me the gusta work that appeals recordarlo to curiosity porque is not las necessarily obras que appealing to apelan us in a a la totally curiosidad cognitive manner. no It lo is hacen not en the un art of plano information, estrictamente even though information is cognitivo. part No of se it. trata It's de about that solo drive de to know. información, se trata de la That's why pasión por a lot of conocer. art that we see Y today pienso por is eso kind of que counting on en buena that parte el arte you que won't vemos ahora cuenta con enjoy, you eso. won't Y get it no vas a if you disfrutar, don't no vas a get it captar lo que está en juego curious. si no tienes una actitud Next de slide. curiosidad. Curiosity can also be a Pero problem. también es cierto que la curiosidad So puede ser un there's problema. good curiosity, bad curiosity. Hay curiosidad de la buena y de Something la that does mala. happen in these contexts of the post-colonial globalist Algo que pasa condition en estos contactos of que exposition crea is la that there can be a condición kind of expositiva exoticism postcolonial y about seeing neoliberal people and things es from all these que different parts of implica the un world posible that maps exoticismo onto the history of en el que ves colonialism cosas que hace gente en systematically diferentes partes del over a period mundo of y time. esto corresponde And a the la situación exoticism del is a kind of colonialismo. El possessive exotismo es curiosity, un tipo de right? curiosidad posesiva. It's a curiosity. It's eh, wanting to know. es querer, es It's una forma de querer wanting conocer, saber, to have an effect on you, pero and it's not buscas reflexive. que te afecte,
de una manera que no es reflexiva. Entonces, a la curiosidad buena le interesa no solo este objeto o artista de otro lugar, sino que te hace preguntarte cuál es mi relación con ello. Así podríamos quizás entender qué constituye una suerte de distinción entre la curiosidad buena y mala, así como puede haber buen gusto y mal gusto. Esos serían mis criterios de juicio. Otro riesgo eh, al emplear la curiosidad como norma en el arte contemporáneo es que puede muy fácilmente tratarse de ser la persona que se la sabe, la persona que está actualizada, que se sabe lo último. Y allí estamos usando la curiosidad para distinguirnos unos de otros, como se usó también el gusto y el saber de tipo escolástico para posicionarnos en diferentes estructuras de clase. Esto es algo que lo hacemos, pero también debemos, pienso, resistirnos a ello. Eh, lo ves cuando el acto de ir a ver arte contemporáneo es simplemente un ejercicio de mantenerse al día y estar dentro del bucle. No lo estamos usando y no está eh, evocando esa curiosidad más profunda que forma parte del propósito del arte contemporáneo. Bien, eso es lo que quería decirles. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Actually, other animals too. Maybe it's a mammal thing. I'm not sure where the line is, but yeah, exactly. It's a life thing. Right? Whoa, 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 whoa. Wait, what? Say it again. In Okay, let me just say it. So in German there's no word for curiosity. Dices que en alemán no hay un término que corresponda a curiosidad. That's amazing. No lo puedo creer. Yeah. So, yeah. Right. That is so interesting. I can't wait to learn more about this. Es muy I can tell interesante. you about the word in English, and I think all the romance Puedo hablar languages sobre el inglés y las lenguas romances. Creo que that en first of all, francés, so portugués, etcétera, curiosity, the root la is the raíz de same la as cure. palabra curiosidad es la misma que la raíz Care-based. de la palabra curadora. Careful or Es caring, el término latino like cura, que tend tiene que ver the con cuidar, thing. ocuparse So de, curators encargarse de care for algo. collections. Entonces, These are los curadores the older cuidan days. de las And colecciones. Ese es el uso it's the más curiosity, the antiguo. original, the sort of Y earlier meaning el were usually sentido talking originario about de la curiosidad being very tenía que careful, ver con cuidar meticulous. It had mucho, something almost like meticulous. tenía que Yes. significaba algo análogo a meticulosidad. I just wanted to say thank you for Quería sharing solo all of darte your las really fascinating gracias ideas, por and particularly compartir around tus fascinantes reflexivity, which relates to ideas, this idea of ante play todo en torno and a la curiosity. And reflexividad, que it's tiene que ver intertwined all con el together. cuidado y la curiosidad, Reflexivity is around questioning porque one's own sense of reflexionar es careful way preguntarse por in los which propios to care supuestos con directly, cuidado, we may
con el cuidado de reconocer que quizás no entendemos lo que está pasando. Yeah. Yes. Exacto, sí. And to us. So anyway, I was hoping you could talk a little bit more about Me reflexivity preguntaba and si how we podías can hablar más sobre la practice reflexividad y cómo podríamos quizás desarrollar una práctica de la reflexividad. So I don't know if everyone could hear, but the No idea sé si is escucharon bien that todos. La idea es reflexivity, que curiosity about my la relationship curiosidad to it, sobre mi relación as con well as algo, it as an no solo object, sobre el objeto, sino sobre cómo me relaciono yo con el that objeto. that is La idea related to the idea of es que eso being tiene que being ver con la careful idea with your del curiosity. cuidado y de tener cuidado con la propia curiosidad With it in order for it to be this kind of tool that I'm para que talking el about arte in my pueda talk. ser una herramienta. I think that's right. It's interesting, right? Because Es interesante reflexivity, porque first of all, en like primer lugar, la reflexividad, examining your assumptions and all of that, examinar tus it's a propios pretty good like presupuestos, principle, right? es un And in fact, viejo art that principio de la looks at itself ilustración, ¿no? Y de hecho, is el arte part of que what se contempla a sí modernism mismo is. es parte So de lo que el modernismo aportó. they're not really opposed. They're just No son entonces ideas que se oponen, um, simplemente son distintas. curiosity. I also La recently learned, I'm really excited about it. curiosidad, como Was acabo de only aprender, used when it meant solo, inquisitive. It was only solo se used in a usaba negative en manner asociación, until tenía una connotación negativa hasta el siglo before that, XVIII. it's bad to Antes be de eso curious era about malo something ser una about things persona that don't touch, curiosa porque right? estabas haciendo This preguntas sobre cosas enlightenment que solo le like competían a Dios. enlightenment, it makes sense, Pero en right? la That ilustración, that claro, ahora desire tenía to learn sentido que este deseo de aprender, se positively, transformar, right? Or at adquiriera un least neutral, valor that those are those positivo o al ideas. menos And again, I'm neutro. speaking about English, but I Bueno, think estoy hablando sobre el it's idioma applicable. inglés, pero creo que es semejante en el caso de todas las lenguas Yes, thank you so romances. much for your presentation. I learned so much. Muchas gracias por tu Given what you presentación. had said about pedagogical or didactic materials Has and hablado what sobre if los I would love materiales to get more pedagógicos take y on how they didácticos. Me manifest in gustaría this mucho document saber because qué opinas yeah, I've sobre honestly su noticed papel I en always esta look back edición de of Documenta, porque de some hecho text on the he walls, percibido que hay a muy lot poco of works texto that en didn't las have paredes, titles because maybe the muchas obras no tienen print títulos ni edition siquiera has porque artworks no per se. no se espera que se I las don't know entienda because I como told you I don't obras have de anyone to arte, tell me pero no sé what to porque think. nada me informa So qué debo Right. pensar. yeah, and especially given that there have been, Y como controversies además se han about how dado these works are interpreted, controversias sobre la you would think interpretación that posible de having estas this type obras, of uno pensaría available would be que helpful. sería So, útil tener ese tipo de información. Entonces, ¿qué I haven't piensas? seen everything yet. Bueno, I no he just got visto here todo aún, 2 days ago. apenas llegué hace un But I par de have días, noticed pero that sí me he dado cuenta what I've noticed is my big heavy guidebook isn't as helpful de que, as it bueno, usually is. he visto que mi guía, aunque es muy gorda, no es tan Things have útil been arranged como differently. antes. Significa que han So I'm organizado las trying cosas de otra to manera. Por ahora estoy tratando de fluir understand it. y entenderlo. I am not ready to have any kind of critique Todavía about no podría articular una that. posición crítica Remember al I said, respecto. No sé si if you were in the recuerdan beginning, que that dije al just principio de mi the model I charla have of what is contemporary art, que mi modelo del arte there's a question contemporáneo, about when it ends, me right? If you pregunto cuándo notice, all of termina. my examples Y si se fijan, los that ejemplos are que typically di addressed to us epistemically are from before like son 2015. de antes de And I think there's lots of 2015. examples since then. I think Y it's all claro, still creo que hay very ejemplos current. posteriores a esa fecha, If pero me this is pregunto, just speculating, estoy especulando if simplemente, by me pregunto si by rupturing al the romper idea of the singular con la artist as idea a de artista reference singular point como punto de for everything that we referencia, experience in an art setting, if that has also si eso broken us from all of these kind of no tensions nos ha between desligado también de todas wall, estas tensiones information, entre objeto, vision. pared, información, visión. I'm going to be thinking about that a lot. yeah. I Voy also a wonder if it has to seguir do with pensando en eso. Me historically pregunto si tiene excluded que ver también communities con las of creativity comunidades excluidas and how they're rejecting, históricamente, su or yeah, maybe creatividad, it's maybe pushing back y quizás against están certain ahora structures resistiéndose a las which estructuras de that have conocimiento historically que oppressed históricamente them. las han oprimido. Yes, whereas you could say that all the times where there have Sí, been artists mientras from all over the que world podrías doing decir que installations, it has siempre been
siempre que ha habido artistas de otras partes del mundo participando, se han inscrito en el discurso del arte internacional y quizás esta exposición rompe con todo eso. I can show you if you want to go. But if we could go forward on the slides. Another one and another one. Yeah, thanks. Perfect. Can curiosity be cultivated? Right. So that's always a question. Hay una pregunta y es si es posible cultivar la curiosidad. La misma pregunta se hacía con respecto al gusto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay gente que tiene gusto y gente que no? ¿O es posible educar el gusto de alguien? En los Estados Unidos, al menos, los museos, por ejemplo, en el siglo XX se justificaron como instituciones para la educación del gusto. Eso le permitiría a la gente de bajos recursos acceder a esta cultura, entre comillas, legítima y desarrollar su gusto y transformarse en sujetos modelos. Es, por supuesto, una actitud muy condescendiente, pero así se definía la función pública de los museos. La pregunta es si es posible educar la curiosidad. No lo sé. Pero lo que tengo aquí es algo que he usado en mis cursos. Yo dicto una clase que se llama Introducción al Arte Contemporáneo y quería que los estudiantes sintieran curiosidad y que no comenzaran juzgando, porque siempre quieren comenzar por juzgar. ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Entiendo? ¿No entiendo? Y junto con el problema de las expectativas y el hecho de que las expectativas están tienen una tendencia hacia el modelo modernista de la función del arte. Bueno, lo que yo pienso es que el arte contemporáneo es un recurso para pensar en cosas importantes, punto. Ese es su valor. Y muchas personas no lo entienden y no acceden a ello porque comienzan desde un lugar distinto. Su punto de partida es distinto. Entonces, mi idea es, bueno, los voy a obligar a sentir curiosidad. A lo largo del semestre tenían, por ejemplo, que examinar una obra de arte y usar cada una de estas 4 variables para generar preguntas. Me pareció muy útil porque en muchas clases de historia del arte lo primero que haces es un análisis formal, aprender a ver en un sentido formal, visual, pero eso no funciona en el caso del arte contemporáneo, o al menos muchas veces no funciona. Pero este esquema sí funciona. La elección artística tiene que ver con muchos de estos asuntos formales, pero los articula de otra manera. Entonces, los estudiantes se preguntan, por ejemplo, ¿por qué un mural? ¿Por qué poner ahí un mural? O si tiene que ver con un archivo, o es que no es solo un archivo. Preguntas por qué es esto y no lo otro, por qué es una pintura y no una escultura, etcétera. Esto te permite, es como cuando alguien que pinta ve una pintura y está tratando de resolver cómo lo hizo. eh, Eso te da ese tipo de acceso en el caso de obras que están estructuradas de otra manera. Luego, lo que analizan es la función de los espectadores. Ahí se preguntan, ¿qué tipo de interés se espera de ti en la obra? ¿Cuál es tu función? ¿Eres como alguien que ve televisión? ¿Eres como alguien que ve YouTube? ¿Estás en la posición de alguien que ejerce el gusto? ¿Y cuáles son las opciones artísticas que hacen que esa sea tu función como espectador y qué sientes al respecto? Porque no siempre encajamos bien. Pero si te preguntas cuál es el tipo de función espectatorial que la obra articula, puedes entender, por ejemplo, por qué cierta obra por qué no conectas con ella.
Luego hablamos del lugar o el sitio. ¿Qué preguntas se te ocurren relativas al lugar de la obra en su espacio literal, donde lo situó quien curó la exposición? Nos preguntamos si es importante que esté en un museo. En muchos casos, sí. La obra no funcionaría igual si estuviera en otro tipo de espacio. Pero puede tratarse también de un lugar con significación geográfica, histórica, social. Es importante que esté situada en el sur de los Estados Unidos por la historia de la esclavitud, etcétera. Y finalmente la historicidad. Y allí examinamos el valor de problemas relativos a la historia del arte y el contexto histórico. Ahí nos preguntamos, ¿pudo esta obra haberse hecho en otra época? ¿Por qué? ¿Por qué no? A veces sí, ¿no? Entonces, pero muchas veces no. Y yo animo a los estudiantes a que se pregunten, por ejemplo, si fue antes o después del 11 de septiembre. Esto sirve para algunas obras, claro, no todas, depende del tema. Pienso que la pandemia será otro de esos puntos de inflexión que nos permitirán distinguir antes y después. Al pensar qué tanto podemos hacer con la información mínima a la que accedemos sobre la obra para alimentar nuestra curiosidad. How would I take? Okay, the challenge is on. Okay, James Turrell. Well, why does he have you sitting down? I'm thinking of the Sky Room in New York. Sorry, I'm being so American centric. Bueno, But una obra de James Turrell. Bueno, pienso por ejemplo en Sky Room, su obra en Nueva York. Siento que mis ejemplos sean todos de los Estados Unidos. En esa pieza tenemos que sentarnos. ¿Por qué quiere que nos sentemos a ver al cielo en vez de hacerlo de pie? ¿Será porque es más cómodo? No, significa que tenemos que esperar que pasemos un tiempo largo aquí y así veremos que el cielo cambia de color. Y luego podemos pasar al plano histórico y pensar en su biografía, porque este artista es Quaker, entonces se parece a una sala de reuniones de las comunidades Quaker. Así como esta serie de preguntas te puede ayudar incluso cuando estás en un museo y no tienes acceso a la información que necesitas, muchas cosas pueden pasar si tienes esta retícula de preguntas. Hang out or yes. Uh-huh. Yes. Yes. Right. The question about the intention of what about the intention of the artist and where does that fit in? So La pregunta es, ¿qué pasa con las intenciones de los artistas? one of the things I'm doing Sí, in claro. this talk Una de las cosas que estoy haciendo en esta charla gets away a bit from questions of se distancia de ese tipo de and that's pregunta por la good and intención. bad. I always try to tell the Eso es students bueno and y teachers malo. to go take Yo siempre les art digo a mis class estudiantes to que hear tomen how art una clase de producción artística para saber interested in cómo kind of hablan los historical artistas de meaning esta parte del that trabajo. Pero a mí me comes interesa el significado histórico que resulta from the viewer's act of reception. Like it's just a different del acto de recepción de perspective. quien ve la obra. Me parece que es un lugar Significance, right? distinto en el que And sitúas los so, puntos but I do look significativos. to artistic choices Sí because that sí is where it examino lo que starts, right? llamo las opciones You can't artísticas, even porque go ahí to comienza whatever we think todo, ¿no? is important at all. No voy a decir que lo que importa es lo que a mí me parece Deeper importante. questions in why would Uno someone do that? puede You might know details about that artist that fundamentar sus answered the preguntas question very en clearly, las or you might opciones have que to ha speculate. tomado la And persona que hizo la obra y a your veces own puedes speculation, responder depending a on preguntas al respecto, otras veces tienes que especular preguntándote por qué lo habrá hecho. Pero la especulación educada es un sit tipo around de and chat, I conocimiento. think we should officially wrap up. Creo que es un momento de terminar. Muchas gracias.